Odette Carbone suspiró, mirando su reloj. Eran las 9 de la noche y Pierce aún no había vuelto a casa. Otra vez. Últimamente se había convertido en la regla más que en la excepción. Dejó a un lado el libro que había estado intentando leer sin éxito y se dirigió a la cocina para prepararse un té. Su casa de Bowers era exactamente lo que habían soñado cuando se mudaron aquí hacía 8 años. 2 plantas, con un pequeño jardín bien cuidado y un porche. El lugar perfecto para una familia, para los hijos que nunca habían tenido. Odette sacó su taza favorita del armario, un regalo de Sora de las pasadas Navidades. Tenía un dibujo de violetas diminutas, casi idénticas a las que crecían en el alféizar de la ventana de la habitación de Odette. Eran un desahogo para ella, algo que cuidar, algo vivo en esta casa demasiado silenciosa. El teléfono vibró. Había un mensaje de Pierce. Llego tarde, cliente importante. No me esperes levantada con la cena. Odette sonrió. Era la tercera vez esta semana. Cada vez le parecía más que vivía con un fantasma en lugar de con su marido. Era como si existieran en mundos paralelos, cruzándose de vez en cuando durante el desayuno o los fines de semana si Pierce no tenía algo urgente que hacer. Miró la foto de la nevera, la foto de su boda, caras jóvenes y felices. Pierce, tan ambicioso y entusiasta, y ella, enamorada y creyendo en su futuro juntos. Entonces no sabían las pruebas que les esperaban. Los problemas empezaron al tercer año de matrimonio, cuando decidieron tener un hijo. Meses de intentos se convirtieron en años de espera, consultas médicas y decepciones. Poco a poco se convirtió en una obsesión para Pierce. Al principio solo le preguntaba por su ciclo, luego le sugería insistentemente que probara nuevos métodos, vitaminas, dietas. Y entonces llegaron los primeros reproches. Quizá deberías trabajar menos. El estrés interfiere en la concepción, decía, aunque él mismo desaparecía en la consulta hasta la noche. Tu madre no pudo tener hijos después de ti. Quizás sea genético, especuló, ignorando el hecho de que sus hermanas tenían hijos sanos. Odette recordó el día en que Pierce la había acusado abiertamente por primera vez. Fue después de otra prueba de embarazo negativa. Ella había estado llorando en el baño y él se había quedado en la puerta con una expresión fría en la cara. Siempre quise una familia grande. Lo sabías cuando te casaste conmigo, dijo entonces. No entiendo por qué seguimos sin tener hijos. Todos mis hermanos ya tienen 2 hijos cada uno. Fue la primera vez que le hizo saber que creía que el problema era enteramente culpa de ella. Aunque los médicos decían que ambos debían hacerse la prueba, Pierce se negaba. Nunca ha habido problemas con los hombres de nuestra familia, proclamó con orgullo. El hervor de la tetera sacó a Odette de sus recuerdos. Echó agua hirviendo sobre la bolsita de té y volvió al salón. En la repisa de la chimenea había fotografías de los primeros años de su matrimonio. En los últimos 3 años apenas se habían fotografiado juntos. Hace 3 años, algo cambió definitivamente en su relación. Tras numerosas pruebas, el médico les aconsejó que se plantearan la fecundación in vitro. Pierce reaccionó con una dureza inesperada, calificándola de DAO y de último recurso para desesperados. Insistió en que debían seguir intentándolo de forma natural. Pero Odette sentía que su interés por ella como mujer se estaba desvaneciendo. Su vida íntima se había convertido en un proceso mecánico ligado a la ovulación de ella. La primavera pasada, Pierce accedió de repente a hacerse un chequeo. Odette se sorprendió, pero se alegró. Por fin había dejado de pasarle la pelota a ella. Él mismo se llevó los resultados de las pruebas y solo le dijo que todo estaba bien. Ella nunca se enteraba de los detalles, y luego estaban los retrasos en el trabajo y los viajes de negocios. La cerradura de la puerta chasqueó y Odette oyó a Pierce entrar en casa. Permaneció sentada en la silla, sin intentar saludarlo. «Hola», dijo él, asomándose al salón.
Olía a colonia cara y a algo más que Odette no pudo identificar. Siento llegar tarde. Un cliente de Portland, un caso muy complicado de optimización fiscal. No pasa nada, respondió ella, tomando un sorbo de té. La cena está en la nevera si quieres. Pierce asintió y se dirigió a la cocina. Odette le oyó abrir la nevera, pero en lugar de sacar comida, cogió una botella de cerveza y volvió al salón. No tengo hambre, explicó, sentándose en el sofá. He comido algo con un cliente. Parecía cansado, pero había algo más en él, una especie de nerviosismo que Odette había aprendido a detectar hacía tiempo. Pierce evitaba las miradas directas, consultaba el teléfono con frecuencia y tamborileaba con los dedos sobre la rodilla, todos signos de que algo le preocupaba. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó sin mucho interés, más bien por cortesía. «Lo de siempre», respondió Odette. Las sorpresas eran raras en una compañía de seguros. Sora había sido ascendida a suscriptora jefe. «Me alegro por ella», asintió Pierce, dando un sorbo a su cerveza. «Dale la enhorabuena». Hubo un silencio incómodo. Antes nunca se les habían acabado los temas de conversación. Ahora cada conversación se convertía en un intercambio de tópicos. «La semana que viene es el aniversario de la muerte de tu padre», le recordó Odette. «¿Piensas ir al cementerio?» Pierce frunció el ceño. «No estoy seguro de poder. Tengo mucho trabajo y puede que tenga que ir a Boston a una conferencia». «¿A Boston? No lo habías mencionado antes». «Acaba de surgir hoy», respondió rápidamente. «La empresa me envía a mí y a un par de asesores más. Nuevas normas fiscales, hay que estar al tanto». Odette asintió, aunque algo en su explicación sonaba falso. Pierce solía hablar con entusiasmo de las próximas conferencias, sobre todo si eran en ciudades importantes. «¿Cuántos días estarás fuera?» «De jueves a domingo. 4 días. Volverá a estar sola en aquella casa grande y vacía». Sus ausencias solían molestarla, pero ahora Odette descubría que casi se sentía aliviada cuando Pierce no estaba. Menos tensión, menos recriminaciones silenciosas. «Por cierto, estaba pensando en invitar a alguien a cenar el próximo sábado», dijo Pierce de repente, mirando su teléfono. «La nueva agente inmobiliaria de nuestra oficina. Tiene unas ideas estupendas para atraer clientes. Creo que podría ser bueno para tu compañía de seguros». «¿Agente inmobiliaria? ¿Desde cuándo te interesa el sector inmobiliario?», se preguntó Odette. «Es un negocio relacionado», se encogió de hombros Pierce. «Muchos de mis clientes proceden de referencias de agentes inmobiliarios. La planificación fiscal suele estar relacionada con la compra o venta de inmuebles». «¿Y cómo se llama ese brillante agente inmobiliario?», preguntó Odette, intentando que la pregunta sonara informal. «Tallulah Reese», respondió Pierce, y Odette pensó que se esforzaba demasiado por sonar indiferente. Hacía poco que se había trasladado a Bowers desde Seattle, muy enérgica, con nuevos enfoques de trabajo. Odette hizo una nota mental. Tallulah Reese. El nombre sonaba inusual, pegadizo. «Bueno, me encantaría conocerte», dijo, terminándose el té. Pierce asintió y volvió a mirar el teléfono. Su rostro se iluminó un instante. Al parecer, había llegado un mensaje. Tecleó rápidamente una respuesta y colgó el teléfono. «Creo que me daré una ducha y me iré a la cama», dijo levantándose. «Mañana tengo que madrugar». «Claro», asintió Odette. «Me quedaré despierto un rato más». Pierce subió las escaleras y Odette se quedó en el salón, escuchando el sonido del agua en la bañera. Algo le decía que comprobara su teléfono, pero ella nunca se había rebajado a eso. La confianza era uno de los valores a los que siempre se había aferrado, incluso ahora, cuando su matrimonio se estaba resquebrajando. Por la mañana, Pierce se fue temprano, sin desayunar con ella como de costumbre. Odette estaba acostumbrada a esta nueva rutina. Un café rápido a solas, un viaje a la oficina, un día de trabajo en la compañía de seguros, volver a una casa vacía,
esperar a su marido, que llegaba cada vez más tarde. A la hora de comer se encontró con Zora en un pequeño café no muy lejos de su oficina. Zora Benfield, con su pelo corto y oscuro y sus ojos penetrantes, siempre decía lo que pensaba. Esa franqueza era lo que había atraído a Odette cuando empezó a trabajar en la empresa. «Pareces cansada», comentó Zora cuando se sentaron a la mesa. «¿Te ha pasado algo?» Odette negó con la cabeza, pero luego se decidió. «Pierce está raro últimamente. Llega tarde, viaja mucho por negocios. Y ayer mencionó a una agente inmobiliaria que quería que conociéramos». Zora enarcó una ceja. «¿Una agente inmobiliaria? ¿Con qué frecuencia habla de ella?» «Ayer fue la primera vez», respondió Odette. «Pero parecía, no sé, emocionado cuando la mencionó. Dijo que se acababa de mudar de Seattle. Se llama Tayula Reese». Zora se lo pensó un momento. Nunca había oído hablar de ella, pero Bowers es un pueblo pequeño, las noticias vuelan, sobre todo si esa Tayula es tan buena en lo suyo como dice Pierce. «No es eso», suspiró Odette. «Es que algo va mal. Puedo sentirlo. Pierce ha cambiado. Es como si cada día estuviera más lejos de mí». «¿Desde que dejaste de intentar tener un bebé?», preguntó Zora con cautela. «No hemos parado», sonrió Odette con amargura. «Ahora solo ocurre según un horario, como una reunión de negocios, sin sentimientos, sin deseo, solo mecánica». Zora apretó la mano de su amiga. «Odette, tal vez sea hora de hablar seriamente con Pierce, o incluso ver a un consejero matrimonial. Esto no puede seguir así». «Lo sé», asintió Odette. «Pero cada vez que intento tener una conversación seria, él cambia de tema, o está atendiendo una llamada urgente, o está demasiado cansado. No puedo atravesar ese muro». «Entonces quizá deberías empezar tu propia investigación», dijo Zora con seriedad. «No te estoy animando a que espíes a tu marido, pero echa un vistazo más de cerca. A veces no vemos lo evidente porque no queremos». «¿Crees que él...?» Odette no pudo terminar la frase. «No creo nada», Zora negó con la cabeza. «Pero si tu intuición te dice que algo va mal, probablemente así sea. Las mujeres tienden a intuir cosas así». Pasaron el resto de la comida discutiendo asuntos de trabajo, pero las palabras de Zora nunca abandonaron la mente de Odette. De vuelta a la oficina, no podía concentrarse en el trabajo. En su lugar, abrió un buscador y tecleó el nombre Tayula Reese Realtor. Para su sorpresa, los resultados aparecieron de inmediato. Efectivamente, Talula había trabajado como agente inmobiliaria en Seattle y ahora, a juzgar por su perfil en la red profesional, se había trasladado a la sucursal de Bowers de la misma empresa. La foto era de una mujer atractiva, con el pelo largo y castaño y una sonrisa confiada. Más joven que Odette, probablemente poco más de 30 años. Odette hojeó el perfil y observó que Talula se había licenciado en la Universidad de Washington, trabajaba para varias agencias inmobiliarias y había recibido el premio Rising Star of the Realtor Business hacía 2 años. En la sección de intereses figuraban los viajes, el tenis y la cocina. Nada fuera de lo común. Cerrando el navegador, Odette intentó convencerse de que sus sospechas eran infundadas. Talula parecía una profesional normal que se estaba forjando una carrera. Sin embargo, algo inquietaba a Odette. Tal vez fuera solo paranoia nacida del distanciamiento entre ellos, o tal vez su intuición intentaba decirle algo. Esa noche, Pierce volvió a llegar tarde. Esta vez dijo que estaba reunido con un cliente en una ciudad vecina. Odette escuchó en silencio sus explicaciones, fijándose en las incoherencias y los cabos sueltos. Ahora que la semilla de la sospecha estaba plantada, se daba cuenta de detalles que antes se le habían escapado. «¿Así que te vas a Boston el jueves?», preguntó mientras se preparaban para acostarse. «Sí, un vuelo temprano», contestó Pierce sin mirarla. «Volveré el domingo por la noche. Quizá debería ir contigo.
sugirió Odette de repente. Hace tiempo que no voy a Boston. Podría dar una vuelta mientras estás en la conferencia. Pierce se quedó inmóvil un momento y luego negó con la cabeza. No son vacaciones, Odette. Tendré una agenda muy apretada. Además, la empresa solo paga mi habitación. Tú tendrías que pagártela. El dinero no es problema, insistió. Al menos podríamos pasar las tardes juntos. Mira, dijo Pierce irritado, estaré ocupado. Recepciones nocturnas, contactos, es importante para mi carrera. La próxima vez, ¿vale? Odette asintió, fingiendo estar de acuerdo, pero en su cabeza ya se estaba formando un plan. Recordó el consejo de Zora de mirar más de cerca, y eso era exactamente lo que iba a hacer. El jueves por la mañana, Odette despidió a Pierce en su supuesto viaje de negocios a Boston. En cuanto el taxi desapareció, volvió a la casa y subió al despacho que compartían. Si Pierce ocultaba algo, tenía que haber rastros. Lo primero que quiso hacer fue comprobar su portátil de trabajo, pero se dio cuenta de que se lo había llevado. No era de extrañar. Odette abrió el cajón donde Pierce guardaba recibos, billetes y otros papeles relacionados con los viajes. Estuvo hojeando el contenido durante casi una hora hasta que encontró una factura del restaurante Laurel Leaf de hacía 2 semanas. Pierce había mencionado haber cenado allí con un cliente, pero la cuenta era para 2 personas, una botella de vino caro, 2 platos principales y un postre. Demasiado íntimo para una reunión de negocios. Odette hizo una foto de la factura y siguió buscando. En el bolsillo de la chaqueta que Pierce no se había traído, encontró la tarjeta de visita de Tallulah Reese con un número de teléfono escrito a mano en el reverso, no el impreso en el anverso. Había pocas dudas, pero Odette quería estar segura. Cogió el teléfono y llamó a la oficina de la agencia inmobiliaria donde trabajaba Tallulah. «Buenas tardes», dijo a la recepcionista. «Me gustaría hablar con Tallulah Reese sobre la venta de la casa». «Lo siento, pero la señorita Reese no está hoy en la oficina», contestó. «Estará fuera hasta el lunes. ¿Puedo sugerirle otro agente?» «No, gracias», contestó Odette. «Me recomendaron a la señorita Reese. Llamaré a principios de la semana que viene». Colgó, sintiendo que se le apretaban las tripas. Tallulah se había ausentado exactamente los mismos días que Pierce. ¿Coincidencia? Improbable. Odette se sentó en el sofá, extrañamente entumecida. Lo sospechaba, pero saberlo con certeza era harina de otro costal. Los recuerdos la invadieron como una ola. Ella y Pierce se habían conocido hacía 12 años en un acto benéfico en Portland. Odette estaba en su 2º año en la compañía de seguros y había sido invitada como parte de la delegación corporativa. Pierce empezaba entonces su carrera como asesor fiscal y acudió al acto en busca de clientes potenciales. «No pareces la típica agente de seguros», le dijo mientras se acercaba a ella con una copa de champán. «¿Qué aspecto tiene un agente de seguros típico?», preguntó ella con una sonrisa. «No lo sé», se encogió de hombros Pierce. «Pero desde luego no como tú». Era una insinuación cursi, pero tenía algo de desarmante. Pierce no intentaba parecer más listo o más exitoso de lo que realmente era. Hablaba de sus ambiciones abiertamente, con un entusiasmo contagioso. Al final de la velada habían intercambiado números de teléfono y una semana más tarde estaban cenando juntos. Su romance se desarrolló rápidamente. Pierce era atento, cariñoso y lleno de energía. Mantenía a Odette informada de sus planes de futuro y ella sintió que formaba parte de algo más que una relación. 6 meses después, le propuso matrimonio. «Quiero que seas la madre de mis hijos», le dijo entonces. «Nos veo con una gran familia, en una casa preciosa, con niños felices y sanos». La familia siempre ha sido importante para Pierce. Él mismo creció en una familia numerosa, 3 hermanos, padres que seguían juntos tras casi 40 años de matrimonio. Odette,
que había crecido con una madre soltera y apenas veía a su padre, estaba fascinada por esta imagen de idilio familiar. La boda fue modesta pero hermosa. Compraron una casita en los suburbios de Portland y durante los 2 primeros años disfrutaron de la vida en pareja. Pierce trabajaba duro, forjándose una carrera, y Odette le apoyaba y también ascendía en la compañía de seguros. La decisión de tener un hijo surgió de forma natural. Ambos rondaban la treintena y se sentían preparados para dar el paso. Los primeros meses de intentos fueron emocionantes, llenos de ilusión. Estudiaron libros sobre paternidad, hablaron de nombres e incluso miraron muebles para bebés. Pero el tiempo pasaba y el embarazo no llegaba. Al principio no se preocuparon. Muchas parejas se toman su tiempo. Pero tras un año de intentos infructuosos, Pierce se impacientó. «Quizá deberíamos comprobar si todo va bien», sugirió Odette. «No me pasa nada», respondió Pierce con seguridad. «En nuestra familia nunca ha habido problemas de concepción. Quizá deberías ver a un médico». Odette se sometió a todos los exámenes posibles. Los resultados fueron dispares. Un ligero desequilibrio hormonal, pero nada que pudiera impedir por completo el embarazo. El médico recomendó que Pierce se hiciera la prueba, pero se negó durante mucho tiempo. «Es una pérdida de tiempo y dinero», decía. «Mejor gastarlo en un tratamiento mejor para ti». Su traslado a Bowers estuvo relacionado con el desarrollo profesional de Pierce. Le ofrecieron un puesto en una prestigiosa empresa de consultoría. Para entonces, el tema de los hijos ya causaba tensiones entre ellos. Pierce mencionaba cada vez más cómo sus hermanos habían sido padres uno tras otro. «Mi hermano pequeño está esperando el segundo y todavía no podemos», dijo con amargura, como si se tratara de una competición. Odette volvió al presente, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. ¿Cuándo exactamente su sueño de formar una familia se había convertido en este calvario agonizante? ¿Cuándo el apoyo de Pierce había sido sustituido por acusaciones? ¿Y cuándo había decidido que el engaño era la solución a su problema? Secándose las lágrimas, sacó el móvil y abrió la aplicación de seguimiento de vuelos. Hoy había vuelos a Boston, pero Pierce podría haber volado a otro lugar. ¿Cómo podía comprobar dónde estaba realmente? ¿Y valía la pena siquiera comprobarlo? Odette recordó que, hacía unos meses, Pierce había insistido en instalar una aplicación de rastreo de ubicación, supuestamente por seguridad. «Así siempre sabríamos dónde estamos el uno del otro en caso de emergencia», había dicho entonces. Odette aceptó, aunque pensaba que no era necesario. Ahora abrió la aplicación y vio que Pierce había desactivado la función de localización de su teléfono. «Por supuesto», murmuró con amargura. De repente le vino una idea a la cabeza. El año pasado, Pierce había insistido en abrir una tarjeta de crédito conjunta para acumular millas. La utilizaba para todos los gastos del trabajo y Odette casi nunca la llevaba consigo. Rápidamente encontró el último extracto y lo hojeó. La mayoría de los gastos parecían normales: restaurantes, gasolineras, librerías. Pero entonces vio esto: el pago de una habitación en el Hotel Seaside de una pequeña localidad turística a 2 horas de Bowers. La fecha era de hacía 15 días, justo cuando Pierce había dicho que se iba a una conferencia en Portland. Con el corazón palpitante, Odette marcó el número del hotel. «Hotel Seaside, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó una voz de mujer. «Hola», intentó Odette que su voz sonara profesional. «Soy la ayudante del señor Carbone. Se alojó con usted hace 15 días y creo que se olvidó los gemelos. Me preguntaba si los había encontrado». «Voy a ver», responde la recepcionista. Tras una pausa, prosigue. «Sí, el señor Carbone se alojó con nosotros del 16 al 18. Por desgracia, no hemos encontrado ningún gemelo. Pero si lo desea, puedo volver a preguntar a las criadas». «Gracias, sería estupendo», dijo Odette, sintiendo que se le apretaba el interior. «Dígame, ¿estaba solo o con un colega?».
Veo que se reservó una habitación con una cama, respondió la recepcionista con cautela. Por desgracia, no puedo darle más información. Por supuesto, lo comprendo. Gracias por su ayuda. Odette colgó el teléfono, extrañamente entumecida. Todas sus sospechas se habían confirmado, pero eso no la hizo sentirse mejor. En su lugar, sentía un dolor punzante en algún lugar del pecho, una mezcla de resentimiento, ira y frustración. Abrió las cuentas de Tallulah Reese en las redes sociales y empezó a mirar sus últimas publicaciones. Hacía 15 días, una foto de una puesta de sol en la playa con el pie de foto. Unas merecidas vacaciones. No había geolocalización, pero Odette estaba segura de que se trataba de la misma playa cerca del Hotel Seaside. Y aquí está el post de hoy. Una foto de una maleta y el pie de foto, un pequeño viaje de fin de semana. De nuevo sin indicación del lugar. Odette sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. Ni siquiera estaban ocultando gran cosa. ¿O pensaban que era tan estúpida que no era capaz de sumar 2 más 2? Recordó cómo Pierce y ella habían celebrado su aniversario de boda hacía un año. Él le había regalado una pulsera de plata con el grabado «Juntos para siempre». Ella todavía creía en esas palabras en ese momento. Después de 3 años intentando infructuosamente tener un hijo, el médico les envió a un examen detallado. Odette se sometió a todos los procedimientos y Pierce se resistió durante mucho tiempo, pero finalmente accedió, tras una conversación especialmente tensa en la que Odette amenazó por primera vez con marcharse si él no participaba en el proceso como un igual. Los resultados de su exploración mostraron que las posibilidades de quedarse embarazada de forma natural se reducían, pero no se descartaban por completo. El médico le recomendó probar la fecundación in vitro. Cuando le dio la noticia a Pierce, él reaccionó con una dureza inesperada. «No quiero que mi bebé nazca en un tubo de ensayo. No es natural, pero podría ser nuestra única oportunidad», objetó Odette. «No», le cortó Pierce. «Tiene que haber otra forma. Mis padres concibieron 4 hijos sin tecnología, y nosotros también podemos». Ahora, al recordar aquella conversación, Odette vio algo que no había notado antes. El miedo en los ojos de Pierce. No repugnancia por los métodos Badie, sino miedo. En aquel momento, había atribuido su reacción a su educación conservadora. Pero, ¿y si era algo más? Pierce nunca compartió con ella los resultados de sus pruebas. Se limitó a decir que todo era normal y rápidamente siguió adelante. Poco después empezaron los retrasos en el trabajo y los viajes de negocios. Odette se dio cuenta de repente de que llevaba horas sentada, inmóvil, sumida en sus pensamientos y en la investigación. Se levantó, sintiendo que se le agarrotaban los músculos, y se dirigió a la cocina. Necesitaba hacer algo, moverse, o esos pensamientos la volverían loca. Mientras preparaba el té, recordó que Pierce había insistido en celebrar su cena anual con amigos el sábado siguiente, a pesar de su viaje de negocios y de no regresar hasta el domingo. «Volveré por la tarde. Tendremos tiempo de sobra para prepararnos», había dicho cuando Odette le había sugerido cambiar la cena. Ahora entendía por qué insistía tanto. Quería presentar a Tallulah a sus amigos bajo la apariencia de un conocido de negocios. Probar la reacción, tal vez preparar el terreno para algo más. La ira empezó a desplazar el entumecimiento. ¿Cómo podía hacerle esto? Después de 12 años de matrimonio, después de todas las pruebas que habían pasado juntos. Odette decidió no montar una escena ahora. Esperaría. Le dejaría pensar que su plan funcionaba. Mientras tanto, necesitaba saber más. Marcó el número de Ames Holder, un viejo amigo suyo. Ames había trabajado junto a Pierce en su primera empresa, antes de trasladarse a Bowers, y era una de las pocas personas que los conocía lo bastante bien a ambos. «Odette, qué agradable sorpresa», contestó Ames tras unos pitidos. «¿Qué tal estás?» «Hola, Ames».
Bien. Escucha, vendrás a cenar el próximo sábado, ¿verdad? Claro, ya lo marqué en mi calendario. ¿Pasa algo? Odette dudó. ¿Debía contarle a Ames sus sospechas? Era amigo de Pierce desde antes de que se conocieran, pero siempre se había portado bien con ella. Ames, ¿hace mucho que hablas con Pierce? Preguntó en lugar de una respuesta directa. Mm, déjame pensar. Le vi en el bar hace un par de semanas. Estaba de buen humor, hablando de algún posible cliente. ¿Mencionó a una mujer llamada Tayula Reese? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Ames? Sí, lo siento. Sí, la mencionó. Agente inmobiliaria, ¿verdad? Dijo que ella ayuda a atraer nuevos clientes. ¿Eso es todo? Odette insistió. Pausa de nuevo. Mira, Odette, no quiero meterme entre vosotros dos. Sea lo que está pasando, tenéis que hablarlo entre vosotros. Así que algo está pasando, concluyó amargamente. Sabes que ahora no está en Boston para una conferencia, ¿verdad? Odette, Dime la verdad, Ames. Ya he reunido suficiente información. Solo quiero saber hasta dónde llega esto. Tú también eres mi amiga, ¿recuerdas? Ames suspiró. Realmente no conozco todos los detalles. Pierce mencionó a esta mujer varias veces. Dijo que ella lo entendía como nadie. Le advertí que estaba jugando con fuego, pero ya conoces a Pierce. Si se decide por algo. Le entiende como nadie, repitió Odette. Así que ya me han descartado. No digo que lo apruebe, añadió Ames rápidamente. Al contrario, le dije que estaba cometiendo un gran error, pero él... ¿Qué? Dijo que no puedes darle lo que más quiere. Las palabras salieron como una bofetada, aunque Odette sabía lo que significaban. Niños, dijo, apenas audible. Todavía me echa la culpa. Odette, es complicado. Mira, quizá deberíamos conocernos y hablar en persona. Por teléfono no es buena idea. No, está bien, respondió ella, aunque nada estaba bien. Gracias por tu sinceridad, Ames. Te lo agradezco. Nos vemos el sábado para cenar. ¿Seguro que quieres despedirlo? Quizá deberíamos hablar con Pierce antes. No, dijo Odette con firmeza. La cena seguirá como estaba previsto. Quiero mirarles a los ojos. Después de hablar con Ames, Odette se sintió extrañamente tranquila. Era como si, habiendo recibido la confirmación de sus peores sospechas, por fin pudiera dejar de dudar y empezar a actuar. Pasó el resto del día revisando los papeles de su despacho y encontró algunas pruebas más de la infidelidad de Pierce, recibos de restaurantes y hoteles, gastos extraños que él atribuía a necesidades del trabajo. Esa noche llamó a Sora y le contó brevemente su descubrimiento. «Lo sabía», exclamó Sora. «¿Qué vas a hacer?» «Aún no estoy segura», contestó Odette. «Pero desde luego no voy a montar rabietas ni escenas de celos. No es mi estilo». «Así es», dijo Sora. «Actúa con calma. Eres una mujer fuerte, Odette, no lo olvides. Y pase lo que pase, estoy aquí para ti». «Gracias», dijo Odette con sinceridad. «Significa mucho para mí». Durante los días siguientes, Odette siguió recabando información mientras preparaba la cena del sábado por la noche. Hizo pedidos, planificó el menú e incluso se compró un vestido nuevo, azul oscuro, elegante, que realzaba su figura. Si Pierce y su amante se estaban preparando para una actuación, ella no iba a parecer una víctima. Pierce tenía que volver el domingo. Odette decidió que no se reuniría con él ni fingiría no saber nada, pero era demasiado pronto para tener una confrontación. Se limitaría a observar hasta dónde estaba dispuesto a llegar con sus mentiras. Extrañamente, la idea de la próxima cena no la hizo sentir miedo o ansiedad. Era más bien una curiosidad morosa. Quería ver cómo Pierce y Tayula se relacionaban en público, las miradas que se lanzaban cuando creían que nadie se daba cuenta. Y había otra cosa que mantenía a Odette en vilo. ¿Por qué Pierce había insistido tanto en rechazar la fecundación in vitro?
¿Por qué no le mostraba los resultados de sus pruebas médicas? ¿Qué había estado ocultando todos estos años? Pierce regresó el domingo por la noche como había prometido. Entró en casa con aspecto de hombre de negocios cansado, arrastrando tras de sí una maleta de ruedas. Odette lo observó desde la cocina, fijándose en los detalles. El rostro bronceado, extraño para una conferencia en Boston en esta época del año, los gemelos nuevos de su camisa, un regalo, y la forma en que evitaba mirarla a los ojos. «¿Qué tal la conferencia?», preguntó ella, intentando mantener la neutralidad de su voz. «Productiva», respondió Pierce. «Nuevas normas fiscales, nuevos contactos, cansado como un perro». «Estás bronceado», observó Odette. «¿Has pasado mucho tiempo al aire libre?» Pierce se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros con indiferencia. Los descansos para comer eran en la terraza del hotel. El sol era inesperadamente activo en Boston. Odette asintió en silencio, dándose cuenta de otra mentira. Comprobó el tiempo que hacía en Boston estos días. Estaba nublado y hacía fresco. «He pedido comida para la cena del sábado», dijo, cambiando de tema. «Por cierto, ¿a quién hemos invitado otra vez?» «A Ames, por supuesto», contestó Pierce, claramente relajado por el cambio de tema. Zora prometió venir, y estaba pensando en invitar a la agente inmobiliaria de la que te hablé, Tayula Reese. Es nueva en la ciudad. Le vendría bien hacer algunas presentaciones. «Qué considerado de tu parte», dijo Odette, y Pierce le dirigió una rápida mirada, tratando de ver si había gato encerrado en sus palabras, pero ella mantuvo una expresión neutra. «Son solo negocios», murmuró él. «Marketing en red y todo eso». «Claro», asintió Odette. «Haré mi lasaña estrella. A todo el mundo le encanta». «Me parece estupendo», asintió Pierce. Cogió la maleta y subió las escaleras a toda prisa, como si temiera que le hicieran más preguntas. El resto de la semana apenas se vieron. Pierce salía temprano y volvía tarde, alegando sus compromisos laborales tras un viaje de negocios. Odette no insistió en comunicarse. Estaba preocupada por sus propios pensamientos y planes. Por fin llegó el sábado. Desde por la mañana, Odette había estado ocupada preparando la cena. Pelaba, picaba, removía, horneaba. Las acciones mecánicas la ayudaban a distraerse de sus pesadillas. Eligió un vestido azul marino recién comprado. Se peinó con cuidado y se maquilló, un poco más brillante de lo habitual, pero sin dejar de ser elegante. Al mirarse en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. En sus ojos había una determinación que no tenía hace una semana. Pierce también se había arreglado, llevaba su mejor traje y la corbata que Odette le había regalado por su último cumpleaños. Cuando ella bajó al salón, Pierce la miró detenidamente. «Estás preciosa», dijo, y había sorpresa en su voz, como si hubiera olvidado lo guapa que podía ser su mujer. «Gracias», contestó Odette. «A ti también». Ames fue el primero en llegar, a las 7 en punto, puntual como siempre. Abrazó a Odette, y ella sintió en aquel abrazo más simpatía que de costumbre. «¿Qué tal estás?», preguntó en voz baja mientras Pierce estaba en la cocina, abriendo el vino. «Aguantando», respondió ella brevemente. «Vamos a ver cómo evoluciona esto». Ames asintió y le apretó la mano en señal de ánimo. Zora fue la siguiente en llegar, con una botella de vino tinto caro y una tarta de queso casera. Abrazó a Odette y le susurró: «Estoy contigo, pase lo que pase». Tayula Reese fue la última en llegar. Cuando Pierce le abrió la puerta, Odette los observó desde la cocina. No se habían abrazado ni besado, solo intercambiado sonrisas, pero incluso desde esa distancia, Odette podía ver la intimidad de esas sonrisas, la promesa silenciosa que escondían. Tallulah era exactamente como Odette la había imaginado por sus fotografías, una mujer espectacular, de largo cabello castaño, delgada y segura de sí misma.
Llevaba un vestido rojo ajustado y tacones altos, demasiado atrevidos para una simple cena con conocidos de negocios. Odette, te presento a Tallulah Reese, la presentó Pierce cuando entraron en el salón. Tallulah, esta es mi esposa Odette. Encantada, sonrió Tallulah tendiéndole la mano. Su apretón de manos fue firme pero frío. Pierce me ha hablado mucho de ti. Solo cosas buenas, espero, respondió Odette con la misma sonrisa falsa. Por supuesto, le aseguró Tallulah, pero había algo en sus ojos que hizo que Odette desconfiara. ¿Superioridad? ¿Pena? No podía precisarlo. Pierce acompañó a Tallulah hasta los demás invitados y le presentó a Zora y Ames. Zora desconfió de inmediato. Odette pudo verlo en la forma en que su amiga enderezó la espalda y escrutó a la recién llegada. Ames parecía incómodo, pero aún así estrechó la mano de Tallulah y la saludó cortésmente. Tallulah, Pierce me ha dicho que hace poco que te has mudado a Bowers. Empezó Zora la charla mientras todos se acomodaban las copas de aperitivo. Sí, hace un mes, asintió Tallulah. Ya había trabajado en Seattle, pero siempre había querido vivir en una ciudad pequeña. Bowers resultó ser el lugar perfecto, tranquilo, acogedor, pero con un mercado inmobiliario prometedor. ¿Y cómo conociste a Pierce?, preguntó Zora, mirando a Odette. Pierce se apresuró a responder antes que Tallulah. Nos conocimos en una conferencia intersectorial en Portland hace 2 meses. Tallulah daba una ponencia sobre los aspectos fiscales de las transacciones inmobiliarias y me impresionaron sus conocimientos. Ah, sí, la conferencia de Portland, dijo Odette tan inocentemente que solo Zora entendió la implicación. Volviste muy entusiasmada. Pierce se atragantó un poco con el vino, pero se recompuso rápidamente. Bueno, vamos a la mesa, sugirió. Odette había preparado su famosa lasaña. Pasaron al comedor, donde Odette puso la mesa. Pierce, para su sorpresa, sentó a Tallulah a su lado, frente a Odette, un gesto demasiado obvio para alguien que intentaba ocultar su relación. Durante la cena, la conversación giró principalmente en torno al trabajo y las noticias locales. Tallulah habló mucho del mercado inmobiliario en Bowers, de sus planes y ambiciones. Pierce la miraba con una expresión de admiración que Odette no había visto en sus ojos en años. ¿Planeas quedarte en Bowers mucho tiempo?, preguntó Ames a Tallulah cuando se sirvió el postre. Depende de muchos factores, respondió ella mirando a Pierce. Pero me gusta estar aquí. Siento que aquí puedo echar raíces. Raíces, repitió Odette. Interesante elección de palabras. ¿Te gustaría tener una familia, Tallulah? Se hizo un silencio incómodo. Pierce agarró el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Por supuesto, respondió finalmente Tallulah, manteniendo un tono cortés. En el futuro, cuando conozca al hombre adecuado. Pero a tu edad no puedes posponerlo demasiado, continuó Odette dando un sorbo a su vino. El reloj biológico corre, ¿sabes? Pierce dejó el vaso bruscamente sobre la mesa. Odette, no creo que este sea un tema apropiado para la cena. ¿Por qué no? Se sorprendió de verdad. Siempre estás hablando de la importancia de la familia, ¿verdad que sí? Ames y Zora intercambiaron miradas, percibiendo claramente que la tensión iba en aumento. Quizá deberíamos cambiar de tema, sugirió Ames. ¿Alguien ha oído hablar del nuevo parque que planean construir a las afueras de la ciudad? Pero Pierce no pareció oírle. Miró a Odette con irritación mal disimulada. Sí, creo que la familia es importante, dijo, y su voz sonó demasiado alta para el silencioso comedor. Y siempre he querido tener hijos. No es ningún secreto. No es ningún secreto, asintió Odette. Tampoco lo es el hecho de que siempre me has culpado de su ausencia. Tallulah parecía avergonzada, pero no tanto como debería estarlo una extraña que por casualidad es testigo de una pelea familiar. Sabía más de lo que demostraba. Odette, ahora no,
le advirtió Pierce. ¿Cuándo? Preguntó Odette. Cuando estemos solos. Pero si hace mucho que no hablamos a solas, Pierce. Siempre estás ocupado o lejos o demasiado cansado. Quizá ahora sería un buen momento. Pierce se terminó el vino de un trago y se sirvió otro. Tenía las mejillas sonrojadas, ya fuera por el alcohol o por la ira. Amigos, quizá deberíamos irnos, sugirió Sora vacilante, pero Odette negó con la cabeza. No, quedaos. Creo que Pierce tiene algo que decir y lleva mucho tiempo queriendo hacerlo. Pierce se levantó, apoyando las manos en la mesa. Vale, Odette, ¿quieres la verdad? Aquí la tienes. Estoy cansado. Cansado de las interminables esperas, las pruebas, las decepciones. Cansado de volver a casa, a una casa vacía, sin risas de niños, sin futuro. Pierce, empezó Ames, pero Ames levantó la mano para detenerle. No, que oigan todos. Tengo 41 años, Ames. Mis hermanos ya están criando adolescentes y yo ni siquiera tengo la oportunidad de ser padre. Se volvió hacia Odette. Te lo he dado todo. Esta casa, una vida cómoda, mi amor. Y no puedes darme lo único que te pido. Odette sintió que la sangre le subía a la cara, no de vergüenza, sino de ira. ¿Me lo has dado?, preguntó en voz baja. ¿Crees que todo esto ha sido por tu caridad? He trabajado tanto como tú. Te apoyé cuando estabas empezando. Estuve ahí para todo. Pero no puedes ser madre, gritó Pierce, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. No quiero una esposa estéril, Odette. Quiero una familia normal. Tallulah, sentada a su lado, no parecía sorprendida por el arrebato, sino más bien satisfecha, como si todo hubiera salido según lo previsto. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente en una sonrisa apenas perceptible. Pierce, estás borracho, dijo Ames poniéndose de pie. Tienes que calmarte. No, estoy perfectamente sobrio, objetó Pierce, aunque su discurso ya había empezado a ralentizarse ligeramente. Por fin digo lo que pienso. Llevo demasiado tiempo callado, intentando ser paciente, buscando soluciones, pero no las hay. Necesito una mujer que pueda dar a luz a mis hijos. Miró a Tallulah, y en ese momento todo quedó meridianamente claro para todos los presentes. Esto no era solo una cena de negocios. Era un espectáculo, una demostración. «Fuera», dijo de repente mirando a Odette. «Recoge tus cosas y vete. Pediré el divorcio». Sora se puso en pie de un salto. «No puedes echarla de casa así como así. También es su casa». «La casa está a mi nombre», replicó Pierce con frialdad. «Y yo decido quién vive en ella». Odette se levantó lentamente. Todo en su interior pedía a gritos una respuesta, una acusación, una denuncia de sus mentiras. Pero, en lugar de eso, mantuvo la calma. Algo en su interior se había roto, o, por el contrario, se había puesto en su sitio. «De acuerdo, Pierce», dijo en voz baja. «Si eso es lo que quieres, iré». Tallulah no pudo ocultar una sonrisa. Se recostó en su silla, observando la escena con indisimulado placer. Sus ojos leían triunfantes. «Yo gano». Odette empezó a salir del comedor, pero se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. «Sabes, Pierce», dijo en voz baja, «me he estado preguntando por qué has cambiado tanto, por qué has empezado a buscar a otra persona. Al principio me culpé a mí misma, pensé que no era lo bastante atractiva, que no era lo bastante atenta. Luego pensé que era la crisis de los 40, pero ahora me doy cuenta de que no soy yo. Se trata de tu cobardía». «No te atrevas a hablarme de cobardía», siseó Pierce. «Sabías lo importantes que eran los hijos para mí y te casaste conmigo sabiendo que no podrías tenerlos». «No lo sabía», Odette negó con la cabeza. «No me enteré de mis problemas hasta años después de casarnos, y nunca te oculté los resultados de mis análisis, a diferencia de ti». «¿De qué estás hablando?». Pierce frunció el ceño, pero había un brillo de miedo en sus ojos. «Lo sabes muy bien», replicó Odette.
Pero ahora no es el momento de esta conversación. Cogeré lo esencial y me iré como tú querías. Recogeré el resto más tarde. Se volvió hacia los invitados. Siento haber estropeado la velada. Sora, ¿puedo quedarme contigo unos días? Claro, asintió Sora, lanzando una mirada desdeñosa a Pierce. Te ayudaré a hacer las maletas. Espera, dijo Ames levantándose. Esto no está bien. Pierce, no puedes hacer esto. Llevas 12 años casado. No es asunto tuyo, Ames, soltó Pierce. Sí es asunto mío cuando mi compañero se comporta como un completo idiota, objetó Ames. Estás arruinando tu vida por culpa de... Miró a Tayula. Por una ilusión. ¿Una ilusión?, intervino Pierce. No, Ames, la ilusión era mi matrimonio. Creí que tendríamos una familia de verdad, hijos. Pero con el paso de los años, nada cambió. Ya no puedo vivir así. Tallulah se levantó y puso la mano en el hombro de Pierce, un gesto demasiado íntimo para conocidos de negocios. Pierce, quizá deberíamos irnos, sugirió con suavidad. Dale tiempo a Odette para que recoja sus cosas. Aquella frase, pronunciada con fingida preocupación pero con una omnipresente superioridad, fue la gota que colmó el vaso. Odette sintió que algo se rompía en su interior. No, dijo con firmeza. Nadie va a ir a ninguna parte, no antes de que diga lo que tengo que decir. Tallulah sonrió. Creo que ya hemos escuchado suficiente drama por hoy, dijo con una leve risita. Pierce dejó claros sus sentimientos. Sí, lo ha hecho, asintió Odette. Ahora me toca a mí. Se hizo un gran silencio en la sala. Todos los ojos estaban fijos en Odette, que permanecía de pie junto a la puerta, erguida y decidida. Parecía más fuerte que nunca en aquel momento. «Sabes, Pierce», comenzó con voz tranquila, «todos estos años te he estado protegiendo tu ego, tu orgullo. Creía que estaba haciendo lo correcto, que nuestro matrimonio era más importante que la verdad. Pero hoy has cruzado la línea». Pierce frunció el ceño, claramente sin entender a dónde quería llegar. «¿De qué estás hablando? ¿Qué verdad estabas ocultando?» Odette volvió lentamente a la mesa, pero no se sentó. Se quedó de pie con las manos apoyadas en el respaldo de la silla y miró directamente a los ojos de su marido. «Siempre me culpabas de que no tuviéramos hijos. Siempre me recordabas que te había fallado, que no había estado a la altura de tus expectativas. Pero la verdad, Pierce, es que yo nunca fui el problema». «¡Qué tontería!», resopló Pierce, pero le temblaba la voz. «Viste los resultados de tus propias pruebas». «Sí», asintió Odette. «Tengo algunos problemas que reducen las posibilidades de concebir, pero no lo hacen imposible. Tú, Pierce, tienes una situación diferente». Pierce palideció. Lanzó una rápida mirada a Tallulah, que miraba de él a Odette. «No sé a qué te refieres», dijo, pero su voz sonaba insegura. «Creo que sí», replicó Odette. «Cuando por fin accediste a que te hicieran las pruebas el año pasado, tú misma te llevaste los resultados y nunca me los enseñaste. Todo lo que dijiste fue, todo está bien. Pero yo sabía que mentías». «Es absurdo». Pierce trató de fingir indignación, pero el pánico de sus ojos lo delató. «Cuando te negaste a enseñarme los resultados, llamé a la clínica», continuó Odette. «Me presenté como tu mujer. Dije que habíamos perdido los papeles y que necesitábamos una copia para otro especialista. Me enviaron los resultados por correo electrónico». Pierce se levantó de un salto y derribó una silla. «No tenías derecho. Es mi información médica privada». «Soy tu mujer, Pierce», replicó Odette con calma. «O lo era hasta esta noche. Y hemos resuelto este problema juntos, ¿recuerdas? Al menos, eso creía yo». Tallulah miró a Pierce con creciente preocupación. «Pierce, ¿de qué está hablando?» Odette se volvió hacia ella. «Es estéril, Tallulah, al 100%. Tiene azoospermia, ausencia total de espermatozoides en el líquido seminal. Es irreversible. Nunca podrá tener hijos biológicos».
La habitación quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. Tallulah se quedó paralizada, con la cara contorsionada por el asombro y la incredulidad. «Esto no es verdad», murmuró, mirando a Pierce. «Dile que no es verdad». Pero Pierce guardó silencio, con la cara blanca y las manos temblorosas. «Lo siento, Tallulah», continuó Odette, y había verdadera compasión en su voz. «Pero es un hecho médico. Pierce lo supo durante más de un año y se lo ocultó a todo el mundo, incluida yo. No dejaba de acusarme de no tener hijos, sabiendo que él era la causa». «¡Cállate, Pierce!», gritó Pierce, golpeando la mesa con el puño tan fuerte que la vajilla rebotó. «No sabes lo que dices». «He visto los resultados, Pierce», dijo Odette en voz baja. «Está todo escrito en blanco y negro, y puedo adivinar por qué estabas tan desesperado por rechazar la fecundación in vitro. Sabías que revelaría la verdad». Ames, que había estado observando en silencio hasta entonces, habló de repente. «Pierce, ¿quieres dejar de mentir?». Ambos sabemos que Odette dice la verdad. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Pierce miró a su amigo como si acabara de apuñalarle por la espalda. «Ames», dijo en tono de advertencia. «No, Pierce». Ames negó con la cabeza. «Esto ha ido demasiado lejos. Estás acusando a tu mujer, humillándola delante de sus amigos, echándola de casa, todo basado en mentiras». Tallulah cambió su mirada sorprendida de Pierce a Ames y viceversa. «¿Puede alguien explicarme qué está pasando?», preguntó. Ames suspiró y se volvió hacia ella. «Hace 10 años, Pierce y yo trabajábamos para una empresa química de Portland. Hubo un accidente, un vertido tóxico. Ambos estuvimos expuestos. Unos meses después, empezamos a tener problemas de salud y la empresa nos envió a hacernos un chequeo completo». Miró a Pierce. «A los dos nos diagnosticaron daños permanentes en el aparato reproductor. La empresa pagó una indemnización y nos exigió un acuerdo de confidencialidad. Temían las demandas. Eso fue antes de conocernos», añadió Odette en voz baja, mirando a una sorprendida Tallulah. «Nunca me habló del accidente. Solo me enteré por su historial médico el año pasado». Pierce se desplomó en su silla, rodeándose la cabeza con los brazos. «No lo entiendes», murmuró. «Mi familia siempre ha tenido muchos hijos. Mi padre nunca habría aceptado. Tenía que continuar el linaje. ¿Por eso decidiste buscar a una mujer que te diera un hijo y hacerlo pasar por tuyo?», preguntó Zora con indisimulado desprecio. «¿Es ese tu gran plan?». Tallulah se levantó de repente, con el rostro contorsionado por la ira y el pánico. «Es imposible», dijo mirando a Pierce. «No puedes ser infértil. Esto lo arruinaría todo». «¿Por qué?», preguntó Odette, observando atentamente su reacción. «¿Por qué es tan importante para ti, Tallulah?». Tallulah parecía acorralada. Abrió la boca y luego la cerró, claramente sin saber qué decir. «Porque yo», vaciló, y luego soltó. «Porque llevo 2 meses…» y se interrumpió, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de lo que había dicho. Se hizo un silencio de sorpresa en la sala. Todos se dieron cuenta de lo que quería decir. «Estás embarazada», dijo Odette, no como una pregunta, sino como una afirmación. Tallulah se puso pálida y luego se sonrojó. «Ia, no quería decir eso», murmuró. «Me temo que sí», dijo Zora. «Y ahora todos sabemos cuál era el plan. Dejaste embarazada a otra e ibas a hacer pasar al bebé por hijo de Pierce. Y estaba tan obsesionado con la paternidad que estaba dispuesto a aceptar a cualquier niño con tal de que su familia y sus amigos pensaran que él era el padre biológico». Pierce levantó la vista, con el rostro contorsionado por una mezcla de ira y desesperación. «¿Tallulah?». Su voz sonaba ronca. «¿Es verdad? ¿Estás embarazada?». Tallulah se mordió el labio y asintió lentamente. «Sí», respondió en voz baja. «Me enteré hace 15 días. ¿Y el bebé?». Pierce no pudo terminar la pregunta. «Claro que no es tuyo», intervino Odette.
Es imposible, como todos sabemos ahora. Tallulah la miró furiosa y luego se volvió hacia Pierce. Iba a decírtelo, dijo rápidamente. Pero no así, no ahora. ¿De quién es?, preguntó Pierce sin rodeos. Tallulah bajó los ojos. Es complicado. No, es muy sencillo, dijo Pierce poniéndose en pie. Te acostaste con otro, te quedaste embarazada y decidiste culparme del bebé. Está muy claro. No, no lo está, exclamó Tallulah. Me quedé embarazada antes de conocernos, pero cuando me enteré de lo importantes que son los niños para ti, de cómo sueñas con tener una familia, pensé que era el destino, que podríamos ser felices juntos. ¿Felices por una mentira?, preguntó Ames. No es mentira, dijo Tallulah con obstinación. Sería nuestro hijo. Quizá no biológicamente tuyo, Pierce, pero sería su padre en todos los demás sentidos. Pierce negó con la cabeza, con el rostro contorsionado por el disgusto. Me has utilizado, dijo en voz baja. Todo este tiempo solo buscabas un padre para tu hijo. Y tú me utilizaste a mí, replicó Tallulah con los ojos brillantes de ira. Ocultaste tu infertilidad y me hiciste creer que podríamos tener un hijo juntos. Mentiste tanto como yo. Pierce retrocedió como si le hubiera golpeado. Poco a poco se iba dando cuenta de la magnitud del desastre en que se había convertido su vida. Odette observaba la escena con sombría satisfacción, no porque se alegrara de la desgracia ajena, sino porque por fin había salido a la luz la verdad. Todas las máscaras habían sido arrancadas, todos los secretos revelados. Creo que todos debemos calmarnos, dijo Zora, poniéndose de pie. La situación es complicada, y nadie está en condiciones de tomar decisiones sensatas ahora mismo. Estoy de acuerdo, asintió Ames. Quizá deberíamos separarnos y discutir esto mañana, con la mente fresca. Pierce no contestó. Permaneció de pie con los hombros caídos, mirando fijamente el espacio que tenía delante. Tallulah parecía acorralada, sus ojos iban de una cara a otra como si buscara un aliado o una salida. Me voy, dijo de repente cogiendo su bolso. No tengo nada más que hacer aquí. Espera, la detuvo Pierce. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Tallulah sonrió con amargura. De cómo nos mentimos el uno al otro, sobre cómo planeaste utilizarme para salvar tu matrimonio, y cuando te diste cuenta de que no funcionaría, ¿decidiste dejar a tu mujer por mí? No, gracias. Puedo manejar mi propia vida. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta y se volvió hacia Odette. Sabes, lo siento por ti, dijo. Siento que hayas perdido tantos años con un hombre que nunca te ha apreciado de verdad. Y con esas palabras salió de la habitación. Unos segundos después oyeron el portazo. Se hizo un gran silencio en el comedor. Pierce permanecía con la cabeza gacha. Ames y Zora se miraban, sin saber qué decir. Y Odette se sintió extrañamente aliviada, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. Creo que yo también debería irme, dijo al fin. Zora, ¿te importa que me quede contigo unos días? Claro que no, dijo Zora rápidamente. Te ayudaré a hacer las maletas. No, dijo Pierce de repente. Su voz era apagada pero firme. No vas a ir a ninguna parte, Odette. Esta es tu casa. Acabas de echarme de ella, le recordó ella. Yo, balbuceó. No sé lo que fui. Un idiota, un egoísta, un cobarde, como bien has señalado. Sí, lo fuiste, asintió Odette sin ira. Y no solo hoy. Todos estos años has estado echándome la culpa de cosas que no eran culpa mía, haciéndome sentir inferior cuando tú mismo ocultabas la verdad. Pierce la miró, con los ojos llenos de dolor. Tenía miedo, admitió. Temía que te marcharas y sabías que nunca podría darte hijos. Y en lugar de eso decidiste irte por otra mujer. Odette sacudió la cabeza. Lógico, lo reconozco. Estoy confundido, murmuró Pierce. Cuando Tallulah apareció y dijo que ella también quería hijos, pensé,
No sé qué pensé, que era una oportunidad para empezar de nuevo, con una pizarra limpia, de crear la ilusión de una familia normal. A costa de destruir nuestra familia, comentó Odette. Sí, admitió Pierce. Es imperdonable, lo sé. Ames tosió. Creo que tenéis que hablar en privado, dijo. Sora y yo deberíamos irnos. No, quedaos, pidió Odette. Necesito testigos de que Pierce ha admitido que mintió. Y además, miró a su marido, no estoy segura de que tengamos nada de lo que hablar a solas. Pierce se estremeció como si hubiera recibido un golpe. No puedes tachar 12 años de matrimonio sin más, dijo. Podemos, no sé, quizá ir a un consejero, intentar arreglar las cosas. ¿Arreglar qué?, preguntó Odette. ¿Tu traición? ¿Los años de mentiras? ¿La forma en que me has humillado hoy delante de mis amigos y de tu amante? No sabía que estaba embarazada, se apresuró a decir Pierce. Te juro que me sorprendió tanto como a ti. Pero sabías que me engañabas con ella, replicó Odette. Sabía que me habías estado mintiendo sobre tu infertilidad todos estos años. Sabía que planeabas dejarme. No intentes parecer ahora una víctima inocente de las circunstancias, Pierce. No funcionará. Pierce se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Lo he estropeado todo, ¿verdad?, murmuró, completa e irrevocablemente. Me temo que sí, contestó Odette en voz baja. Sora se acercó a Odette y le puso la mano en el hombro. ¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora? Quizá deberíamos pasar la noche en mi casa y mañana discutiremos nuevas acciones con la cabeza fresca. Odette dudó. Una parte de ella quería marcharse sin más, dejando que Pierce se enfrentara a las consecuencias de sus actos. Pero la otra parte sabía que huir no resolvería nada. Tenían que aclarar algo, o tal vez varias cosas. Me quedaré, decidió, pero no para arreglar las cosas. Tengo que averiguar qué hacer a continuación, con la casa, con nuestras finanzas, con toda nuestra vida juntos. Entiendo, asintió Pierce levantando la vista. Y yo aceptaré lo que decidas. Después de todo lo que he hecho, no puedo opinar. Basta, dijo Odette bruscamente. No me vengas con ese autoabuso, no cambia nada. Ames miró a Sora y se levantó. Si estás segura de que puedes arreglártela sola, probablemente nos vayamos, dijo. Pero si necesitas algo, llama cuando quieras. Sora rodeó a Odette con el brazo. Eres fuerte, le susurró al oído, y te mereces algo mucho mejor que todo esto. Cuando sus amigos se marcharon, Odette y Pierce se quedaron solos en el comedor destrozado. La cena sin comer, los vasos volcados, el vino derramado, todo parecía una triste metáfora de su matrimonio. Yo lo limpiaré, dijo Pierce, poniéndose de pie. Déjalo. Odette negó con la cabeza. Lo haremos mañana. Ahora mismo no tengo energía para mirar este desastre. Se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso, pero Pierce la llamó. ¿Odette? Odette se dio la vuelta y lo miró interrogante. Solo quiero que sepas, dijo en voz baja. Te he querido de verdad, todo este tiempo, incluso cuando me comporté como el último cabrón. Odette lo miró durante un largo rato, intentando ver en aquel hombre al Pierce con el que se había casado, el que había sido amable, considerado, entusiasta. Pero lo único que vio fue a un hombre cansado y confuso que se había perdido en pos de una ilusión. Si me quisieras de verdad, dijo al fin, no me habrías mentido todos estos años, no me habrías culpado de cosas que no eran culpa mía, no me habrías hecho sentir inferior por no poder dar a luz. Lo sé, asintió Pierce. Y no me estoy disculpando, solo quería que lo supieras. Odette se dio la vuelta y siguió subiendo las escaleras. Necesitaba estar sola, asimilar lo ocurrido y decidir qué hacer a continuación. Pero una cosa sabía con certeza, su matrimonio, como había sido todos estos años, terminaba hoy. Tal vez se había acabado hacía mucho tiempo, solo que hoy por fin lo habían reconocido.
En el dormitorio, Odette abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco de la noche. Sentía una extraña desolación. No pena, no rabia, sino cansancio por tantas mentiras y fingimientos. Una parte de ella incluso estaba agradecida a Tallulah por haber sido el catalizador que había sacado a la luz toda la verdad. La mañana siguiente a la desastrosa cena fue gris y lluviosa, como si la propia naturaleza reflejara el estado de ánimo en el hogar de los Carbone. Odette se despertó temprano, tras un sueño agitado. Estaba tumbada en el dormitorio de invitados, a donde se había mudado ayer, al no querer compartir cama con Pierce. Mirando por la ventana hacia la calle mojada, Odette pensó que se sentía extrañamente aliviada por primera vez en mucho tiempo, a pesar de todo el dolor. Se acabó fingir que todo iba bien. Ya no tenía que cargar con los secretos de los demás. Bajó a la cocina y encontró a Pierce ya allí, sentado a la mesa con una taza de café, demacrado y pálido, como si hubiera pasado la noche en vela. «Buenos días», le dijo en voz baja al entrar. «Buenos días», contestó Odette, dirigiéndose a la cafetera. «Ya te he preparado uno». Pierce señaló con la cabeza la segunda taza que había sobre la mesa. «Con leche y sin azúcar, como a ti te gusta». Odette dudó. Luego cogió la taza y se sentó frente a él. Permanecieron un rato en silencio, sorbiendo su café y evitando mirarse. «He llamado a Tallulah esta mañana», dijo finalmente Pierce. Ella no contestó. «No me extraña», dijo Odette. «Después de lo de ayer...» «Sí», asintió Pierce. «Pero tenemos que hablar. Sobre el bebé, sobre todo este... lío». «No es asunto mío», dijo Odette. «Ocúpate tú mismo». Pierce la miró con ojos llenos de dolor. «Cometí un gran error, Odette. Ahora me doy cuenta con más claridad que nunca». «¿Cuál?», preguntó ella. «Fueron muchos». «Todos», admitió. «Empezando por ocultarte la verdad sobre mi infertilidad. Fui un cobarde. Temía que te fueras si te enterabas. Y en lugar de eso me hiciste sentir culpable», dijo Odette con amargura. «Me convertiste en chivo expiatorio». «Sí», bajó la cabeza Pierce. «Es imperdonable, lo sé». Sonó el timbre, interrumpiendo la conversación. Miraron a su alrededor. Nadie esperaba visitas tan temprano. «Voy yo», dijo Pierce, levantándose. En un minuto estaba de vuelta en la cocina, seguido de Tallulah, pálida y con los ojos enrojecidos, pero decidida. «Tallulah insistió en hablar», explicó Pierce. «A los dos». Odette asintió, señalando una silla libre. Tallulah se sentó, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. «He venido a explicároslo», empezó, mirando a Pierce y a Odette. «Os debo la verdad». «Te escuchamos», dijo Odette, cruzando los brazos sobre el pecho. Tallulah respiró hondo. «Sí, estoy embarazada de verdad, de 2 meses. Y el bebé no es de Pierce». Le lanzó una rápida mirada. «Solo hace un mes que conozco a Pierce». «¿De quién es?», preguntó Pierce. «De mi exnovio», respondió Tallulah. «Rompimos justo antes de que me mudara a Bowers. Él no quería este bebé. Dijo que debía abortar o arreglármela sola». Se quedó callada, ordenando sus pensamientos. «Cuando conocí a Pierce, no planeé nada como esto. Era solo una reunión de negocios. Pero él estaba tan atento, hablando de cómo quería a los niños». Tallulah sacudió la cabeza. «Pensé que era el destino, que podríamos estar juntos y que él podría ser el padre de mi hijo». «¿Y decidiste no contarle lo del embarazo?», preguntó Odette. «Iba a hacerlo», respondió Tallulah rápidamente. «Pero no de inmediato. Quería que nuestra relación se fortaleciera. Y entonces me enteré de su situación financiera». Pierce frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». Tallulah parecía confusa. «Le he investigado, a través de un analista financiero que conozco. Eres un hombre bastante rico, Pierce. Casa, inversiones, ahorros. Pensé,
Que podrías darte a ti y al bebé un futuro seguro, terminó Odette por ella. A costa de Pierce. Tayulá bajó los ojos. Suena horrible cuando lo dices así, pero estaba desesperada, sola, embarazada, en una ciudad extraña, sin apoyo. Y decidiste utilizarme, dijo Pierce. Me hiciste creer que el bebé era mío. No de inmediato, replicó Tayulá. Al principio sentí algo por ti. Eras amable, atento. Pero luego, sí, pensé que podría hacer pasar al niño por tuyo. Nos casaríamos y nadie lo sabría. Excepto tú, señaló Odette. Sabrías que Pierce no era el padre. Sí, admitió Tayulá. Pero creía que podía ser una buena esposa, que con el tiempo llegaría a quererle de verdad. Pierce negó con la cabeza, con la cara contorsionada por el disgusto. Nuestra aventura se basaba en mentiras, por ambas partes. Sí, asintió Tayulá. No sabía que eras estéril. Pensé que podría convencerte de que el bebé era tuyo si me quedaba embarazada lo bastante pronto después de empezar. ¿Y yo qué?, preguntó Odette. ¿No te molestaba estar arruinando mi matrimonio? Tayulá la miró con inesperada franqueza. Sinceramente, no. Pierce dijo que vuestro matrimonio lleva mucho tiempo sobre el papel, que vivís como vecinos, no como marido y mujer, que no puedes darle lo que más desea. Odette desvió la mirada hacia Pierce, que parecía querer caerse al suelo. ¿Y tú le has creído?, le preguntó a Tayulá. Sí, asintió ella. Pero ahora veo que nos mintió a los dos, a ti sobre su infertilidad y nuestra relación, a mí sobre el estado de vuestro matrimonio y el hecho de que él podría ser padre. Se hizo un gran silencio en la cocina. 3 personas, unidas por una red de mentiras y traiciones, sentadas a la misma mesa, sin saber qué decir a continuación. ¿Qué vas a hacer con el bebé?, preguntó finalmente Pierce. Quedármelo, respondió Tayulá con firmeza. Quiero este bebé, pase lo que pase. Voy a volver a Seattle e intentar arreglar las cosas con su padre. Y si no puedo, lo haré por mi cuenta. ¿Y si no quiere involucrarse?, preguntó Odette. Entonces pediré la manutención. Tayulá se encogió de hombros. Es un hombre rico, puede mantener a un niño aunque no quiera ser padre. Lo entiendo, asintió Odette. No sentía simpatía por Tallulah, pero tampoco odio, solo cansancio y ganas de que aquello terminara. Tallulah se levantó. He dicho todo lo que quería decir. Siento lo que hice, especialmente a ti, Odette. No te merecías todo esto. No, no lo merecía, asintió Odette. Pero gracias por ser sincera, al menos por ahora. Tallulah asintió y se volvió hacia Pierce. Adiós, Pierce. Espero que encuentres lo que buscas. Con esas palabras se marchó, dejando de nuevo solos a Odette y Pierce. Bueno, dijo Odette tras un largo silencio, eso ha sido esclarecedor. He sido un idiota, murmuró Pierce. Confiar en ella, dejarme soñar con una familia que nunca podría tener. Los dos fuimos idiotas, dijo Odette. Hice la vista gorda ante tus engaños, tus mentiras, fingiendo que todo iba bien cuando nada había ido bien durante años. Pierce la miró sorprendido. ¿Sabías de mis engaños? ¿No solo lo de Tallulah? Odette sonrió amargamente. Claro que lo sabía. ¿Crees que lo ocultaste bien? Todos esos viajes de negocios, las devoluciones tardías, los cargos extraños en tu tarjeta de crédito. Pero nunca me lo dijiste. Porque no quería arruinar lo poco que nos quedaba, replicó Odette. Y porque estaba recopilando información. ¿Información?, preguntó Pierce sin comprender. Odette se levantó y salió de la cocina. Regresó un minuto después con una carpeta que colocó delante de Pierce. Ábrela, le dijo. Pierce abrió la carpeta con vacilación y empezó a hojear el contenido. Su rostro palideció poco a poco. Esto es, vaciló. ¿De dónde has sacado todo esto? No soy estúpida, Pierce, replicó Odette con calma. Y yo no estoy ciega. Cuando me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba condenado, empecé a prepararme.
Reuní pruebas de tus engaños, investigué tus finanzas y encontré muchas cosas interesantes. La carpeta no solo contenía pruebas de la infidelidad de Pierce, fotos, recibos de hotel, impresiones de mensajes, sino también documentos que demostraban el fraude financiero en su empresa. Los esquemas de evasión fiscal que había ideado para sus clientes, al borde de la ley. «Me estabas espiando», susurró Pierce, hojeando los documentos. «Me estaba protegiendo», replicó Odette. «Sabía que tarde o temprano decidirías deshacerte de mí. Quería estar preparada». «¿Qué vas a hacer al respecto?», preguntó Pierce, cerrando la carpeta. «Eso depende de ti», contestó Odette. «Si aceptas mis condiciones de divorcio, nadie verá nunca estos documentos. Si no lo haces», se encogió de hombros, «probablemente Hacienda y tus clientes estarán muy interesados en su contenido». Pierce la miró con una nueva expresión, mezcla de miedo y respeto. «¿Cuáles son sus condiciones?». «La casa se queda conmigo», comenzó Odette. «La mitad de nuestros ahorros e inversiones comunes, y una indemnización por daños morales, suficiente para que pueda empezar una nueva vida y despreocuparme de las finanzas durante un tiempo». «Eso es mucho», comentó Pierce. «Menos de lo que perderás si esos documentos se hacen públicos», replicó Odette. «Podrías perder tu licencia, tus clientes, incluso tu libertad si la fiscalía se interesa por algunos de estos planes». Pierce guardó silencio largo rato, considerando sus palabras. Luego asintió lentamente. «De acuerdo, aceptaré sus condiciones, pero quiero que se destruyan todas las copias de estos documentos una vez finalizado el divorcio». «Por supuesto», aceptó Odette. «No deseo arruinarte la vida, Pierce. Solo quiero justicia para mí». Acordaron que Pierce se mudaría de la casa en el plazo de una semana y que, mientras tanto, viviría en el dormitorio de invitados. Odette se pondría en contacto con su abogado e iniciaría el proceso de divorcio. Se haría discretamente, sin demasiado alboroto ni escándalo. Aquella noche, tumbada en su dormitorio, Odette se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. Se habían acabado los años de fingimiento, dolor y humillación. Le esperaba lo desconocido, pero ya no le asustaba. Al contrario, sentía una extraña expectación, como si se abriera ante ella un nuevo capítulo de su vida, una página en blanco en la que escribir su propia historia. 6 meses más tarde, Odette se asomó a la ventana de su nuevo despacho y contempló la concurrida calle. Después de divorciarse, no solo se había quedado con su casa y había recibido una generosa indemnización, sino que había decidido cambiar de profesión. Con su experiencia en seguros y el dinero del divorcio, abrió una empresa de asesoramiento especializada en planificación financiera para mujeres que se divorcian o pierden a su cónyuge. El negocio cobró impulso rápidamente. Resultó que había muchas mujeres en Bowers y sus alrededores que necesitaban un experto que entendiera no solo el aspecto financiero, sino también el emocional. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Zora, que tras el divorcio de Odette se había convertido no solo en su mejor amiga, sino también en su socia, uniéndose a su empresa de asesoramiento. «Hola», dijo Zora. «¿Lista para comer? He hecho una reserva en ese nuevo restaurante italiano». «Estaré allí en 5 minutos», respondió Odette. «Solo tengo que terminar el papeleo para la señora Fleming». Tras la llamada, Odette volvió a su mesa, donde tenía una carpeta con información sobre una nueva clienta, una mujer cuyo marido la había abandonado recientemente por una compañera más joven, dejándola con 2 hijos y una montaña de deudas. Una historia demasiado familiar para Odette. Al revisar la documentación, encontró un artículo del periódico local que había guardado hacía unas semanas. En él se decía que una conocida consultora en la que trabajaba Pierce había perdido varios clientes importantes por sospechas de fraude fiscal. No se mencionaba a Pierce por su nombre, pero Odette sabía que estaba relacionado con él.
A pesar de su acuerdo, al parecer algunos de sus planes seguían saliendo a la luz. No sintió ningún regodeo al respecto, solo una vaga tristeza al pensar en cuánto potencial se había desperdiciado por culpa del orgullo y el miedo. Por Ames, que seguía en contacto con ambos, Odette supo que Pierce se había trasladado a otra ciudad y que intentaba empezar de nuevo su carrera. Quizá aquella lección le había enseñado honradez, al menos eso esperaba ella. También había noticias sobre Tallulah. Había regresado a Seattle como estaba previsto y se rumoreaba que, después de todo, había conseguido que el padre de su hijo admitiera su responsabilidad. Odette le deseó suerte. A pesar de todo lo ocurrido, no culpaba a Tallulah. En cierto modo, era tan víctima de las circunstancias y de sus propios miedos como Odette. Cerrando la carpeta, Odette recogió su bolso y su abrigo. Al salir, se detuvo ante el espejo del pasillo para arreglarse el pelo. En el espejo la miraba una mujer a la que apenas reconocía, segura de sí misma, tranquila, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Una mujer por fin libre de mentiras, de las expectativas de los demás, de tener que ser otra persona. Quizá el descubrimiento más sorprendente tras el divorcio fue que Odette no se sentía sola. Al contrario, sentía una plenitud de vida que le había faltado en su matrimonio. Tenía amigos, un trabajo satisfactorio y, por primera vez en muchos años, planes de futuro que dependían únicamente de ella misma. Al salir de la oficina, Odette pensó en la noche en que todo había cambiado. En la cena que debería haber sido su humillación, pero que en cambio había sido una liberación. En las palabras que había encontrado la fuerza para pronunciar cuando todo parecía perdido. A veces la verdad, por amarga que sea, es el único camino hacia la libertad.